Buenas noches con todos, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a las clases en breves minutos.
Doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Ahora sí me escucha? Sí, doctora, le escucho. Le habla Sergio Chapeiquén. Ok, ok, sí. A ver un Sí, la momentito. clase pasada, al finalizar, le comenté justamente, disculpe, justo acaba de salir del trabajo, a ver, voy a prender mi cámara. Le comenté que justo había pasado también algo similar que a un alumno que no tenía grupo, a él sí le asignó grupo, pero a mí, bueno, todavía no, y le indiqué a ver qué solución de repente me podía buscar, me comentó que lo iba a hablar con la delegado, me lo iba a decir el día de hoy. Sí, sí, todavía no lo voy a indicar al final de la sesión, Ya. ¿sí? Ok, Porque doctora. voy a coordinar también con el tema, con la delegada. Muchas gracias. Aquí estaré en clase. Ok, ok, Gracias. listo. Bien, vamos a iniciar entonces. A ver, un momentito. Listo. Bien, bien. Muy buenas noches con todos. Estimados alumnos, vamos a iniciar el día de hoy ya con la sesión. Vamos a continuar, vamos a culminar con esta sesión número 5. Al finalizar, vamos a tener una pequeña participación de foro que va a ser de carácter grupal, ¿sí? Y solamente lo va a subir uno, ¿sí? Pero y no va a ser el plazo va a estar habilitado hasta el día domingo, al finalizar de la sesión, porque tenemos que culminar la sesión para recién entender el caso que se les va a consignar, ¿no? Que es de manera muy breve. Bien. Nos quedamos la sesión pasada en lo que era la tutela judicial efectiva. Bien, vamos a ver. Cuando hablamos del tema de tutela, ya habíamos visto, ¿no? Que es el acudir a la Administración de Justicia para que me resuelva un conflicto. Sin embargo, dentro de la tutela judicial efectiva, tiene derechos o principios intrínsecos, ¿sí? Que se subsumen. Que en el caso que de repente bueno, se dé una situación, un contexto, un caso en el que para muchos diríamos, aquí no hay un acceso a la tutela judicial, aquí sería de repente otro derecho, en realidad tendríamos que analizar si es que dentro de los derechos intrínsecos de la tutela judicial efectiva encaja ese caso. ¿Sí? Nunca hay que descartar el tema de la tutela, por más que se vulnere el derecho de defensa, el plazo razonable, todo ello. ¿Por qué? Porque la realización de la tutela judicial efectiva va de la mano con el tema del debido proceso. Justamente lo que hablábamos la última clase, que era el derecho al acceso a la justicia, ¿no? Instar a la justicia, instar la acción de justicia en defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas, ¿sí? Y la gratuidad de la justicia penal. Claro, uno va a querer denunciar una situación, una vulneración, un bien jurídico suyo y finalmente que acuden, te dicen, vamos a tomar una declaración, se va a hacer una inspección, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas diligencias no es que tú tienes que pagar para poder realizar esta denuncia o llamar a la PNP para que te acuda y realice de repente una intervención policial, no. Eso se le llama la gratuidad de la justicia penal. Bien. Dentro de la tutela judicial efectiva, tenemos diversos derechos intrínsecos. Uno de ellos es el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, ¿sí? En donde todos los órganos jurisdiccionales no se ven en la obligación de estimar favorablemente una pretensión formulada, ¿sí? Sino que simplemente tienen la obligación de acogerla y brindarle una sensata y razonada ponderación. ¿Qué me refiero? Cuando yo hablo de órganos jurisdiccionales, me estoy refiriendo, enfocando a lo que son los jueces, ¿sí? Y ellos no tienen la obligación de fundar a favor de tu pretensión por el solo hecho de que tú estás denunciando, sino que su obligación es ejercer la jurisdiccionalidad de manera correcta, ¿sí? Distinto sería que de repente no hagan caso a tu pretensión. Ahí sí se estaría vulnerando este derecho o este principio, esta garantía. En realidad, cuando se hace referencia a que no tienen la obligación es de que no por el hecho de que tú denuncies sí o sí se te va a dar la razón. Claro está, porque te dicen acá brindarle una sensata y razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad. Si es que esto procede, pues llegamos hasta la última instancia. Y si es que esto es legítimo, también
Sí, a que también se refiere con esta razonada ponderación de que existan pruebas o medios probatorios para poder fundar a tu favor, en el caso que hayas hecho la denuncia. Sí, y si es que no, va a ser en contra, ¿por qué? Por una cuestión de ponderación, de pruebas, un análisis, una valoración probatoria, no se va a poder concretar y decir, el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, se va a dar o no se va a dar porque simplemente hay pruebas o no hay pruebas. Aquí tiene que analizarse ese punto, ¿no? El tema de la prueba es bien importante porque nos acompaña desde el primer principio hasta el último. Entonces, tengamos en claro, no por el hecho de que denunciemos significa que ya sí o sí los jueces tienen que fundar a mi favor. ¿Sí? Eso también depende de cómo se ejecute todo el proceso, la investigación y todo ello. Sin embargo, aunque no te den la razón, eso tiene que constar en una resolución. La resolución debe tener motivación o fundamentos o argumentos sensatos, razonables, que apliquen de repente reglas de la lógica, eso que lo vamos a ver más adelante. Todo ello, ¿con qué finalidad? Para que puedan brindar la justificación del por qué no se te está otorgando no se te está otorgando tu pretensión o de lo contrario se te está negando. Bien, Yaracela, muy buenas noches. Bien, vamos con el segundo derecho subsumido dentro de la tutela judicial efectiva. Derecho a los recursos legalmente previstos. ¿Sí? Dice, el contenido de este derecho puede resumirse en someter a un tribunal superior al fallo condenatorio y la pena, conforme lo que se encontraría establecido en la ley. De esta manera que se entiende cumplido cuando al recurrente se le permite el acceso a la instancia legalmente establecida o el ejercicio de recursos establecidos por ley. Aquí que me está dando a entender que existen diversas instancias o una doble instancia. Entonces, si es que yo doy a conocer el tema de la doble instancia, también lo podría estar subsumiendo dentro de la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque si es que no fallan a tu favor y tú consideras de que no hay una resolución debidamente justificada, fundamentada, argumentada, o como se dice, motivada, tú tienes derecho a que un juez superior lo analice o lo revise. ¿Sí? Entonces, el querer acudir a una instancia superior está basado en que tú tengas que acudir al órgano jurisdiccional para que te resuelva un conflicto. Si es que eso te deniegan, lamentablemente se estaría vulnerando este derecho. Y dice así como el de comparecer en ella garantizándosele al recurrente la asistencia de un abogado. Si es que de repente yo necesito una declaración, un abogado defensor, porque incluso a los testigos, ojo, testigos, se les pregunta, ¿requiere o necesita de un abogado para que brinde su declaración? Los testigos dicen sí, aquí viene mi abogado, bien dicen no. Pero si dicen sí y no tienen abogado y lo requieren, inmediatamente se le puede llamar a un abogado, un defensor público para que acuda a esta declaración, aún siendo testigos. Ojo, porque en este caso no es obligatorio el abogado, pero si es que el testigo lo desea, puede solicitarlo. Bien, ¿por qué? ¿Con qué finalidad? Buenas noches, William. Porque si es que yo deseo que el conflicto que se me está generando como testigo, no es porque a mí no es porque yo esté dentro del proceso, sino porque probablemente deseo evitar que surjan arbitrariedades por parte de, en este caso, el Ministerio Público, y o porque de repente se me hace una pregunta que puede generar una autoincriminación. Entonces, eso también es acudir, o mejor dicho, que se respete la tutela judicial efectiva. Por último, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Ejecución. Una es resolución fundada y otra es ejecución de la misma. Lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia resulte eficazmente cumplido. Se busca garantizar que tras el resultado obtenido pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia. ¿Qué quiere decir? Si es que yo dicto una sentencia condenatoria, inmediatamente el juez va a tener que solicitar la orden de captura o de repente no solamente la sentencia condenatoria va a enfoque a la pena, sino también a la reparación civil. Bueno, en el plazo de tal tiempo tiene para pagar la reparación civil. Esas cuestiones tienen que ejecutarse. Si es que el juez de repente evita o se olvida de esas situaciones, pues en efecto también se estaría vulnerando el derecho a la ejecución. No solo a que no ha motivado ese punto,
sino a que también vulnera que esto no se ejecute por una falta de motivación. Entonces, si es que surgen esos casos, ya saben, tienen aquí el primer y segundo caso para decir que se han vulnerado estos derechos intrínsecos dentro del principio de tutela judicial efectiva. Como vemos, la tutela no solamente es querer acudir a una instancia, a una institución pública, a un poder del Estado en este caso, para que en la administración de justicia, para que me resuelva un caso, sino que dentro de ellos hay diversos matices y diversidad de casos en los cuales a nosotros se nos puede presentar y de repente no vamos a saber cómo subsumirlo. Entonces, estos derechos intrínsecos te dicen, si es que se está vulnerando esto en esta situación, en este caso, tu derecho primordial o primigenio o principal, el principio principal es la tutela judicial efectiva. Y como derecho intrínseco tendrían que alegar alguno de ellos. Ahora pasamos a otro principio, el de inmediación. ¿Sí? Tendríamos que decir que de hecho el principio de inmediación es el principio que nos acompaña más que todo al el juicio oral. ¿Por qué? Porque es el contacto directo o la percepción directa que tiene el juez con la prueba, o más específicamente el juez con el órgano de prueba, o también con el elemento de prueba. ¿A qué me refiero? El órgano de prueba es la persona que va a transmitir la información hacia el juez, que viene a ser el testigo. Que, claro, el juez no le va a hacer el interrogatorio, pero al dar su interrogatorio, su declaración en juicio oral, el juez va a estar escuchando y toda esa información la va a retener para que más adelante pues pueda fundar o su fallo, dar a conocer su sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Y el elemento de prueba, claro, aquí no podríamos estar hablando de un órgano de prueba cuando hablamos de prueba documental. Sí, imagínense, incluso las declaraciones en fiscalía pueden ser pruebas documentales. ¿A qué me refiero? Imagínense de que es un testigo que falleció, pero brindó su declaración en fiscalía y quieren citarlo a juicio, pero falleció. ¿Qué hacen? Se da lectura a esa declaración previa, ¿sí? Esta oralización se constituye como una prueba documental. Entonces, esa oralización, esa revisión o esa oralización que va a realizar en este caso el Ministerio Público, porque es la declaración que está en sus manos, llega esa información al juez. Entonces, esa inmediación que se da es el contacto directo para que el juez únicamente puede valorar lo que ha escuchado y lo que ha percibido en juicio. ¿Sí? No puede valorar de repente cuestiones adicionales que no se hayan actuado en juicio. Dime, Elar. Gente, buenas noches, compañero. De acuerdo a lo que usted menciona, que esta prueba, en este caso, que haya fallecido, pero que ha sido quizás recibida por el fiscal, pero quizás no fue otorgada o no fue aceptada en este caso por el juez, ¿también tiene validez esto, docente? ¿Cómo si no tendría validez? Más claro, esto, tengo entendido que para que una prueba sea válida tiene que ser aceptada por un juez. Y en este Sí, caso, pero como eso de... es en etapa intermedia. Aquí yo me estoy refiriendo al juicio. En Ah, juicio, si ya, estamos en juicio, ya están admitidas. En etapa intermedia no existe actuación probatoria. ya, docente. Muchas gracias. Sí. Cuando por eso les estoy diciendo, este principio se enfoca más a lo que es el juicio oral, ¿sí? El contacto directo del juez con las pruebas, cuando se actúan. En etapa intermedia solamente se ve si es que son lícitas, irregulares, si es que cumple con todos los requisitos de la ley, pero no se actúa. Cuando se habla de actuación probatoria, se habla cuando ya se interactúa el testigo o el perito en el mismo juicio, ya brinda, ya da sus descargos, lo que observó, lo que analizó, todo ello en el caso de los peritos análisis. ¿Sí? A eso se refiere cuando se habla de actuación probatoria. En etapa intermedia no existe actuación probatoria. En investigación preparatoria tampoco existe actuación probatoria. Lo único que existe ahí es obtención de pruebas. ¿Sí? En la etapa intermedia se habla de una admisibilidad, de qué pruebas van a pasar a juicio. Sí, pero ahí no es que va un testigo a declarar, no existe eso en la etapa intermedia, solamente en juicio. Por eso es que hablamos de la inmediación. Nadie media entre el juez y la percepción directa de la prueba. Solo así se puede basar la sentencia de una persona con pruebas que el juez ha percibido directamente. ¿Sí? Si es que no viene un testigo a declarar, eh,
y de repente quieren que se valore lo que, claro, es que no tendría que valorar porque no ha declarado. Otra cuestión, de repente quieren que se analice una pericia, ¿sí? Psicológica de repente, ¿sí? Pero el juez no ha visto que eso se ha actuado en juicio, es decir, no se ha oralizado o no ha venido el perito. Entonces no lo puede valorar. ¿Por qué? Porque no ha habido una inmediación. ¿Qué pasa si es que en la sentencia ustedes se percatan que ha valorado el juez una pericia psicológica que nunca se escuchó en juicio? Que sí fue admitida para juicio oral, pero nunca fue oralizada. Tampoco vino el perito que la realizó. Entonces, ¿de dónde saca el juez? Claro, puede estar en el expediente, en el auto de enjuiciamiento, cuando pasamos a juicio, puede estar dentro del expediente y diga, bueno, esta prueba está. Pero aunque esté y no se ha actuado en la misma audiencia, no la puede valorar. Ahí se vulnera el principio de inmediación. Recuerden este caso que les estoy diciendo, ¿ah? Si es que de repente el juez en su sentencia está colocando que efectivamente la agraviada presenta una afectación psicológica de acuerdo a la pericia tal, y la pericia no ha sido actuada en juicio, se vulnera muy aparte de otros principios, se vulnera también el principio de inmediación. De repente les pongo este caso y les digo, ¿qué principios estarían vulnerando? No solamente me van a poner uno, dos, tres, de repente, obviamente a lo largo de la sesión vamos a ver diversos principios, pero uno de ellos ya saben que es el de inmediación. Existen dos aspectos de inmediación, la formal y la material. La formal, donde el juez que dicta la sentencia debe haber observado por sí mismo la recepción de la prueba, sin poder dejar esta a cargo de otras personas, ¿sí? El mismo juez que va a emitir la sentencia es el único que ha podido observar, retener o recepcionar lo que ha escuchado del testigo o el perito, la formalidad. Y la material debe extraer los hechos de la fuente por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Perfecto, señor juez, yo como jueza he escuchado todos los hechos en un inicio, ya sé cuáles son los hechos. Mientras voy escuchando al testigo o al perito, voy enlazando. Este hecho se está corroborando, se está verificando, se está probando con esto que está indicando el testigo. Este otro hecho se está acreditando con lo que ha dicho el testigo. ¿A qué me refiero con hechos? No solamente me refiero de carácter general. De repente digo, con esto corroboro que esta persona era pareja de tal. Con esto corroboro que ese día se encontraron. Con lo que me está diciendo, corroboro que efectivamente golpeaba a la otra persona. Con esto corroboro que efectivamente habían celos que había percibido. Como lo va narrando, yo ya voy corroborando lo que de los fácticos o los hechos que han sido alegados. O de repente diría, no, aquí hay contradicciones, probablemente lo que me esté diciendo me está indicando que no es la persona que ha cometido el delito, puede ser otra persona por la descripción. Me da descripción de una persona este testigo, perfecto, el juez tiene que irlos anotando. ¿Sí? Y cuando de repente se visualiza quién es el imputado, vas viendo que las características que ha emitido el testigo no corresponden. Entonces, todo eso es la materialidad, ¿no? Cómo es que el juez, claro, la formalidad, cómo el juez va a recepcionar, ¿sí? La inmediación, la manera directa que va a tener ese contacto. Y la materialidad es cómo lo va a subsumir dentro de los hechos y los fácticos, que de alguna u otra forma, entre los dos, va a llegar a un fin. ¿Cuál es ese fin? Emitir una sentencia. William dice, ¿y esa prueba del fallecido tiene igual valor y peso que el de una persona en vida? ¿Se puede desestimar? ¿Tiene alguna falencia? Tiene la misma prueba, tiene la misma validez, William. ¿Por qué? Si es que tú has fallecido, ¿quién más que, a ver, si es que tú vas a declarar a la fiscalía y después falleces, la fiscalía puede pedir de que esa declaración, a ver, me explico. Tú vas a declarar a la fiscalía, perfecto, está ya tu declaración. Esa declaración, o incluso para juicio en etapa intermedia, dicen, quiero que se admita la declaración del testigo o el testigo tal, porque se presenta al órgano de prueba, no la declaración previa, ojo. Tú presentas al órgano de prueba y de por sí jala su declaración previa. Pasamos a juicio, pero lamentablemente en el transcurso fallece esta persona. Y lo que ha señalado, lo que iba a declarar era de vital importancia. Y lo que iba a declarar es lo mismo que está en la carpeta o lo mismo que está en su declaración previa. Por algo a veces evidencia contradicciones con las declaraciones en fiscalía. ¿Qué hace? Solicitas al juez para dar por oralizada la declaración y va a tener que valorar ello. Tiene la misma validez. No es de que tiene falencias ni nada porque ha fallecido la persona.
y lo puede solicitar tanto fiscalía como defensa que se oralice tranquilamente. Incluso en algunos casos se pondera, si es que estamos ante crimen organizado de repente o corrupción de funcionarios, la declaración previa del imputado puede ser oralizada en juicio, aunque es discrepante, porque dicen que ahí se vulnera el derecho de no autoincriminación. ¿Y qué sucede? Discrecionalidad del juez. Si para el juez lo considera que debería ser oralizado, se oraliza. Si es que no, no lo realizan. Bien. Bien interesantes son esos aspectos o esos tipos de casitos que surgen, porque no todos los casos son iguales. ¿No? Vamos ahora con el principio de publicidad. Dice, las personas tienen derecho a ver de qué manera los jueces aplican el derecho y cuando entran a presentar un juicio, lo hacen por derecho propio y no por gracia del tribunal o de las partes. ¿Sí? Aquí, si bien es cierto, la publicidad va enfocada a que los juicios, las audiencias, prisiones preventivas, son de acceso al público. ¿Sí? Claro está, con ciertas excepcionalidades, como en casos de contra la libertad sexual, como en casos incluso también de trata, ¿sí? De carácter excepcional pueden dejarte ingresar de repente, siempre y cuando se cuide mucho los nombres de ambas partes, ¿sí? No solamente del agraviado, claro, es el que más se cuida, ¿sí? Pero también del investigado, porque imagínense que sea un caso de abuso sexual y en realidad no había abusado de esta chica, ¿no? De repente la chica era la pareja, la ex pareja y lamentablemente lo denunció por cólera, por celos, etcétera, etcétera. Y claro, en ambos casos, si es que tú das a conocer el nombre de la persona, del investigado y del agraviado, en ambos casos se llega a correr o a tocar el tema de su intimidad o su integridad por la situación o connotación del caso. Por eso siempre se cuidan ambos nombres, ¿sí? Un poco más, sí, el del agraviado. Eso sí es cierto. Esa publicidad se enfoca que todos podemos tener acceso, ¿sí? A a los casos, sobre todo las partes. ¿Sí? Sobre todo las partes tienen, esa publicidad se basa en que tienen acceso a todo el expediente judicial y también a la carpeta fiscal. ¿Sí? Pero no olviden que existen excepcionalidades. Ahora me dirán, doctora, y si se me priva a mí no entrar a una audiencia, pero tú no eres parte, de repente se vulnera este principio, podrías considerarlo como una vulneración, pero la pregunta es de quién acudes y cómo denuncias o cómo realizas este acto. Lo único que podrías hacer es irte por la vía administrativa o el ámbito de control interno de la institución. Sí, pero donde también se enfoca el tema de la publicidad, de repente cuando tienes acceso, no te dan acceso a un expediente o a la misma carpeta. Eso también se ve la transparencia, porque la publicidad va de la mano con ello. Un cuarto punto, cuarto principio. Y es de los principios que trajo consigo las técnicas de litigación oral, es decir, desde la implantación del nuevo Código Procesal Penal en el año 2004. Vino de la mano con la oralidad. ¿Por qué? ¿Cómo se daba anteriormente? Incluso el tema de las pruebas, simplemente el juez que hacía, bueno, revisaba el expediente, que hay una, dos pruebas, bien, perfecto, sentencio y listo. No era necesario hace años, no con el antiguo código, porque en el antiguo código había juicios orales, pero cuando todavía se daba esa evolución de los sistemas, el juez simplemente analizaba cuántas pruebas había y decía, bueno, fallo a favor de tal persona. Y ni siquiera se realizaba, no había interrogatorio, no había contrainterrogatorio. Ese era el tema de las falencias de los antiguos sistemas. Incluso cuando entremos al tema probatorio, les voy a enseñar cómo es que se daba antes la prueba tasada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eran dos testigos mujeres valían por un testimonio. ¿Sí? Dos testigos varones valían por los dos testigos. Como aquí tiene dos puntos y aquí tiene un punto, voy a fallar al que tiene más. Aunque no lo crean, estas situaciones se daban en otros países. En el nuestro se intentó hace muchísimos años con los anteriores códigos, cuando no teníamos un sistema probatorio bien implementado. ¿Sí? Era nefasto. ¿Sí? Era como que aquí hay tres pruebas y aquí hay dos, bueno, fallo porque aquí hay tres pruebas. Y ni siquiera se analizaban las pruebas.
Ese era el gran problema. Y por eso se criticaba mucho a los jueces hace muchísimos años, porque decían, claro, solo se sientan, analizan, suman, restan y punto. Por eso se le llamaba prueba tasada, pues, por el tema numérico. Hoy en día es diferente. Anteriormente no existía la oralidad, ¿sí? No había esa inmediación, ese contacto físico, ¿sí? ¿Ustedes creen que se podría haber aplicado la inmediación el solo hecho que el juez lea el expediente? Ahí está de manera distinta. Ahora, justo lo que comentó su compañero, justo William, lo que comentó, puede haber discrepancias, ¿no es cierto, William? Porque claro, la inmediación es que tenga contacto directo con la prueba, no necesariamente con el órgano. Pero ¿qué pasa si fallece y va a oralizar? ¿Habrá una inmediación, vamos a decirlo así, total? Es discrepante, ¿no? Pero ¿qué se hace en esas situaciones? Son de carácter excepcional. ¿Sí? Si es que este testigo era de vital importancia y lo que agregó al proceso en su declaración previa va a resolver el conflicto o va a esclarecer algún punto, sí o sí lo admiten para que se dé lectura. Lo mismo sucede con el tema de las declaraciones de los investigados, cuando hay más de uno de repente, o cuando solamente hay uno, pero todo es de carácter oral. Como les digo, ¿qué pasa si es que de repente ustedes van a la audiencia y quieren realizar quieren alegar algo en una prisión preventiva. De repente levantan su mano en esta virtualidad y dicen, señor juez, deseo aclarar una situación. No, ya concluimos. Señor juez, solamente deseo un minuto, dependiendo de cómo ha sido el debate y es necesario que lo aclare, no solamente te están vulnerando el derecho de defensa, sino también el tema del principio de oralidad. O incluso te podrían decir, manda por escrito. Está mal, porque todo debe ser de carácter oral. ¿Sí? Aquí dice la regla técnica del debate procesal que implica basar la resolución judicial solo en el material procesal obtenido de forma oral, es decir, en base a lo actuado y visto en audiencia. Un claro ejemplo que les pongo. En prisiones preventivas, y cuando ustedes entren de repente a una audiencia, en algún momento, su primera audiencia a prisión o su segundo, de repente en cualquier momento que haga una prisión preventiva, a veces los jueces te dicen, tengo mucha carga breve. Y tú dices, ¿cómo voy a oralizar todos mis arraigos de manera breve? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Le comento un caso de un colega que pasó. Estábamos en una audiencia de prisión y un primer abogado se extendió. En mi caso también me extendí. Y el tercer abogado le dijeron ya solo 5 minutos para el arraigo familiar, 5 para para el domiciliario y 5 para el laboral. Y el doctor dijo, pero yo solicito que me brinde el mismo plazo, el mismo tiempo que los otros. Ahí se está vulnerando algo adicional. Pero ¿qué pasó? Dijo, no, yo ya tengo aquí todos los documentos que usted ha presentado. El abogado se confió, oralizó de manera superficial los arraigos y qué pasó cuando dieron la resolución de la prisión. ¿Sí? Le dieron efectivamente una prisión porque dijeron de que no se había acreditado los arraigos y en el fallo, perdón, en la resolución todavía que consignó la jueza que habiéndose revisado del expediente los arraigos, se percatan que uno de los arraigos correspondían sí a boletas de remuneración, los pagos de esta persona, pero viene desde el año pasado hasta ahora, sí, y eso desde el año pasado hasta hace unos 2 meses, era más o menos así, y eso no acredita el arraigo laboral porque es del año pasado y no el de ahora. Entonces, ¿qué quería hacer el abogado? Decir que esta persona siempre ha trabajado, desde el año pasado hasta ahora y más adelante, nunca ha dejado de trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía ahí la jueza? Estaba valorando algo que estaba en el expediente en lugar de analizar el tema de la oralidad. Este principio sí nos acompaña en todo momento. ¿Sí? Sí nos acompaña en todas las audiencias, ¿sí? En audiencias de repente de tutela cuando se vulnera un derecho, en control cuando, o de repente, en control de plazos, cuando de repente se excedió el plazo, no quiere concluir la fiscalía, en etapa intermedia también la oralidad se ve plasmada, hasta el final, hasta cuando llegas a la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, incluso se plasma el tema de la oralidad, ¿sí? El sentido de la oralidad no está dentro de actuaciones con roles escénicos, a modo de drama televisivo, sino pasar a un modelo basado en el trámite de un modelo basado en el litigio. Claro, el tema de la oralidad no se trata de que uno sea
de repente exagerado o desee brindar sus alegatos haciendo un tipo de actuación, porque eso no se da en nuestra legislación. Sí, la exageración o ver el tema de la sensibilidad ya exagerada e ir hasta el otro extremo no se da aquí. Claro, me dirán, doctor, ¿y qué pasa en los casos contra la libertad sexual de repente, ¿no? Imaginémonos que son los casos que tocan más. A veces dar a conocer esa sensibilidad de lo que es cómo se le ha atacado a esta persona puede generar un mayor impacto en el juez. Sí, es cierto, y no hay ningún problema que lo utilicemos, ¿sí? Que los fiscales a veces lo utilizan, ¿sí? Pero no llevarlo hasta la exageración, como por ejemplo en el modelo norteamericano, que de inicio a fin es sensibilización y pocos matices del ámbito jurídico, ¿no? Se van por esa vía, ¿por qué? Porque obviamente están ante un tribunal popular, ¿no? Ante un tribunal por jurado. Esas situaciones varían. En nuestro caso, es claro, puedes utilizar de manera breve la sensibilización, pero tienes que más atacar el tema jurídico. ¿Cómo es que se ha corroborado? ¿Cómo es que se ha probado todo ello? ¿Sí? Eso cuando hablamos de repente de los alegatos. ¿Sí? No es un drama televisivo, incluso el tema de la oralización de testigos o peritos, ¿no? O incluso a veces vemos que son muy efusivos las partes procesales o tiran un libro y los jueces te ponen un freno y te dicen no es necesario hacer esa escenificación porque la oralidad se trata de que tú me transmitas tus hechos, tus fácticos, tus posturas, tus argumentos, tu doctrina, tu jurisprudencia sin necesidad de llegar a ese extremo. A ver, antes que te justo te ceda la palabra, Rolando, me escribió alguien. Sí, William, la palabra correcta es muy histriónico, casi teatral a veces, sí, es lo que se da. Sí, está bien, por ejemplo, hoy en día las escuelas de litigación, yo comprendo que sí tengan que enseñar el tema de cómo se hace la pregunta, pero también es que prepares al testigo pero que no sea histriónico, que no sea teatral, que no se llegue hasta ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que aprender que, por ejemplo, incluso los peritos tienen que ser más técnicos, ¿no? Tienen que mostrar esa profesionalidad. Si es que no, pues genera dudas, si es que esta persona realmente está capacitada o si es que no la han asesorado bien o no lo han preparado bien. Y ahora sí, Rolando. Sí, doctora, respecto a lo que usted está mencionando sobre este principio, muy importante, por cierto, también me venía un poco a la mente, ¿no? Es decir, no necesariamente aquel abogado que hace, en todo caso, hace uso de la palabra, pero de repente alzando la voz, porque a veces he visto, ¿no? Algunos abogados que levantando la voz, pero no necesariamente eso acredita, ¿verdad? Digamos, la autenticidad de de una afirmación o, qué sé, o de su propia defensa, ¿no? En todo caso, ¿no, doctora? Así es. E incluso a veces levantan la voz, o bueno, a veces el tema de, incluso cuando ustedes estén en audiencias, de repente los va a desesperar o los ponen, es una forma de que se les pone a prueba, em, los desespera que de repente el juez no los entienda o ya vean incluso una cierta parcialidad, sea dice el dominio del tema. Claro, incluso puedes tener un gran dominio del tema, pero llega un punto en que de repente te frustra, ¿no? Aún así tus alegatos o tu forma de expresar deben mantenerse en la oralidad, pero sin llegar pues al extremo. William dice quizás los clientes quieren eso pensando que eso es garantía del convencimiento. Claro, ¿sí? Y claro, y cuando ustedes de repente ya sean abogados, porque ustedes van a salir siendo abogados y conforme pasen los años van a ir subiendo de repente en algún cargo de una institución pública, pero al inicio van a ser todos abogados. Y tienen que también saber manejar al cliente porque no se trata lo que él desee, ¿no? Sino lo que mejor parezca de acuerdo a la estrategia del caso. ¿No? Pero bueno, aterrizando el tema de la oralidad, exacto, también justo lo que se dice, es interesante el tema del dominio, del dominio del tema, ¿sí? Tú sabiendo todo de principio a fin tu caso, no vas a necesitar de repente de hacer uso de una gestualización, de una dinámica. No es necesario. Incluso el tema de la oralidad, en algunos casos, algunos jueces toman mucho en cuenta de cómo te expresas, pero eso no significa que porque tú seas el mejor orador van a fundar a tu favor, porque ese es el punto. En Estados Unidos, claro, se impacta mucho
el hecho de que, ¿cómo está hablando este abogado? Jala mucho su forma. ¿Sí? Tiene una excelente oratoria. Perfecto, me voy a ir a favor de esta persona. Ni siquiera he analizado el caso, solo estoy analizando cómo lo ha realizado. Eso en nuestra legislación no se da, no importa. En algunos casos ni siquiera importa si es que lo has realizado o no. ¿Sí? Claro, y más aún porque en casos grandes, cuando tú haces de repente tu alegato final, no te lo puedes memorizar. ¿Por qué? Por más de que tengas ayudas incluso de la computadora, de diapositivas y eso, cuando ustedes, eso lo vamos a ver en litigación, pero me adelanto un poquito, cuando veamos el tema del alegato final, lo usual en la práctica es que incluso coloques en la hora, minuto y segundo en que se ha escuchado lo que quieres decir. ¿Qué me refiero? Minuto 15 con 18 segundos. El testigo mencionó que vio a esta persona ingresando a tal hospedaje. ¿Sí? Entonces, no por el hecho que de repente lea, significa que se quiebra la oralidad. Ojo, no es así. En esas cosas son excepcionales. Imagínense en casos de crimen organizado o imagínense si es que el tema del caso cócteles. ¿Sí? Hubiéramos tenido, o el caso de, ay, se me fue el nombre, de Ollanta y Nadine Heredia, un caso extenso y un alegato final, evidentemente es bien complejo memorizártelo, ¿no? Entonces, ese aspecto no se trata de la oralidad, se trata de cómo se transmite tus hechos, cuál es el argumento que tú me vas a oralizar y cómo incluso vas a manejar al testigo. ¿No? Antes que devolverte la palabra a Rolando, a ver, voy a leer primero lo de Asia. Dice, pero a veces no van preparados, en muchos estudios les hacen hacer sus practicantes, solo van a ver su fiesta puntos importantes y a veces parece que improvisan, ¿sí? Claro, ahí bueno, va más el hecho de la preparación o el profesionalismo, incluso el tema de la ética, ¿no? Del abogado. Ahí va más el punto, ¿no? Que el tema de la oralidad, pero sí es cierto, Asia. Rolando. Gracias, doctora. Eso me recuerda hasta hace poco que he escuchado algunas críticas respecto a la oralidad, en todo caso, de algunos fiscales bastante reconocidos ya en los medios y que justamente han estado cumpliendo un rol muy protagónico, de tal forma que incluso justamente usted que menciona, ¿no? El caso de Coptel, un fiscal bastante reconocido, más en lo que se ha dedicado a contar una historia cronológicamente, pero no ha logrado, ¿verdad? No ha logrado finalmente convencer al juez, ¿no? Entonces, allí creo que se podría estar viendo también una debilidad por parte de los fiscales, y sobre todo en casos bastante complejos, ¿no? Como el tema esto de caso cócteles y entre otros. Doctora, gracias. Bien, gracias, Rolando. Efectivamente. Bueno, eso es un caso que podríamos decir que, claro, habría un tema de... Algunos decían, ¿no? Que ya es un poco más personal de repente, ¿no? Pero no lo sabemos, ¿no? Eh, ha tenido muy buenos casos de éxito, lo vamos a decir, esos fiscales. Y no vamos a negar que también fue un caso desgastante. Sí, ya, por ejemplo, el caso Cocteles es un claro ejemplo de que, imagínense si hubiéramos tenido un alegato final, cómo hubiera sido este alegato final con tantos folios, con tantas hojas que creen que hubiera sido correcto que se memorice. No, es imposible. Pero eso les digo, aquí no va ese tema de la oralidad que te lo tienes que memorizar. La oratoria importa mucho porque es un tema de manejo, pero donde reposa el tema de la oralidad y que ustedes de repente ya se habrán dado cuenta, va ligado mucho el tema de la inmediación. Todo tiene que ser oralizado, ¿sí? En juicio. Incluso si es que el testigo va con un papel, no puede hacer eso. Ahí también se estaría vulnerando la oralidad, ¿sí? Muy aparte porque tiene que ser espontáneo y todo, pero también se estaría vulnerando esa oralidad. El proceso penal actual y la reforma. Veamos, la oralidad es la declaración sobre la base de la memoria del imputado. Víctima, testigos y peritos que deben ser oídos directamente por las partes y los jueces. Justo lo que les decía, probablemente esto va a estar muy ligado al tema de la inmediación, ¿sí? ¿Qué pasa si es que, claro, el juez valora
lo que les decía, una pericia que estaba en el expediente, pero nunca se actuó en juicio. No solamente se vulneró la inmediación, también el tema de la oralidad. Como vemos, en un casito detectamos no solamente un principio, sino también otro y probablemente haya otros más. De manera general, podríamos decir el debido proceso, o incluso en otras situaciones que no te cedan la palabra de repente, defensa, derecho de defensa. Pueden darse esas situaciones. Un primer paso para la reforma procesal penal fue la promulgación del nuevo Código Procesal Penal en el plano formal, pero la reforma procesal penal necesita un cambio de cultura, pasar de la cultura inquisitiva a la cultura acusatoria. ¿Sí? A ver, este punto era lo que sucedía en el 2004. ¿Ah? ¿Qué pasaba en el 2004 cuando se implementó el nuevo código? Claro, se implementó, pero fue progresivo. Primero se implantó, empezó incluso a implantarse en el 2006. ¿Sí? En Lima recién el 2020-2021 se llegó a implementar y por eso es que dicen, tiene que pasar una cultura inquisitiva a una cultura acusatoria, porque a pesar que en el 2004 se implementó, esto tenía que ser progresivo. ¿Por qué? Porque teníamos que adaptar a los jueces, fiscales, o incluso los mismos abogados tenían que capacitarse con el nuevo código. No por el hecho que yo lo genere hoy día, al día siguiente ya tiene que entrar en vigor y todos tienen que adaptarse. No, esto fue progresivo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que todavía se tenía la tendencia inquisitiva, ¿no? Que al imputado, pues, se le trataba como un objeto de persecución. ¿Sí? Ese panorama se tenía que cambiar y costó muchísimo. ¿Sí? Imagínense un juez con una edad avanzada que toda su vida se ha dedicado al antiguo código. ¿Cómo de la noche a la mañana lo vamos a implementar con el nuevo código? Eso se requería tiempo, requería el tema de las capacitaciones, y más aún por el tema de Lima. En Lima, por ejemplo, ¿por qué llegó tarde? Porque todos los casos, por ejemplo, de terrorismo o tratos de desaparición forzada, había otros casos, tortura, ¿sí? Se daban con el antiguo modelo. Sí, y eran jueces ya eran jueces bastante especializados, sí, pero adultos que estuvieron pues en la rama más de 30 años con el antiguo código. Entonces, de un momento a otro no podía darse, a pesar que ya fueron como 10 15 años que recién se empezaron a adaptar a este nuevo modelo. Sí, pero fue interesante ver esa reforma y dentro de esta reforma justo hablaba de la oralidad. Ya no solamente tengo que analizar este expediente, tengo que escuchar al testigo, tengo que escuchar a las partes. Momentos de la oralidad. Y aquí va un punto. Desde las diligencias preliminares, la investigación preparatoria y la etapa intermedia y por supuesto el juicio oral. Etapa estelar, la etapa donde se explota el principio de oralidad. ¿Sí? Todo lo anterior es preparatorio y momento cumbre de la oralidad hasta las audiencias de apelación y casación. En todo el proceso se realizan audiencias para resolver las peticiones de las partes. Por eso les decía, ¿por qué diligencias preliminares? Porque hay audiencias, incluso tú puedes presentar, imagínense en una detención preliminar, te dan 7 días para dictarte una prisión. Tú puedes de alguna otra forma apelar esa detención, ¿sí? Preliminar. Y ahí se va en la oralidad. Prisión preventiva, oralidad. Tutela, oralidad. Control de plazos, oralidad. Etapa intermedia, oralidad. Apelación y casación, oralidad. En todo momento nos acompaña ya este punto. Ya no es que yo solamente envío mi escrito y ya eso lo resuelven en base a mi escrito. Todo sí tiene que ser expuesto. ¿Por qué? Porque los jueces de repente leen el escrito, en algunos casos, en otros por la carga no, y prefieren escuchar directamente la audiencia. Pero imagínense que tienen el escrito y se les genera dudas y no habría oralidad. ¿Qué haría el juez? ¿Les voy a mandar en un escrito preguntas para que me las respondan? No, no es lo correcto. Anteriormente, ¿cómo se daba? Tenía dudas, pues fallaba en contra de lo tuyo. No había aclaración. Por eso se dio la oralidad. ¿Sí? Porque en la misma audiencia el juez pregunta. El juez dice, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué tu tesis en base en esto? ¿Qué está corroborando tu teoría? ¿No? O tiene diversas dudas que gracias a la oralidad eso se resuelve. ¿Qué significa un sistema de audiencias en las etapas anteriores del juicio? ¿Sí? Y es lo que cuando entrábamos a hablar del sistema acusatorio, ¿no? Te hablaba ya de un sistema de audiencias. La audiencia es un acto sencillo y limitado en el tiempo,
que cumplen la función de entregar la mejor información al juez para resolver. Por ello, las partes no pueden utilizar todo el tiempo que quieran para hablar de temas que no son pertinentes, pues para la audiencia se requiere prepararse y conocer su teoría del caso. Que es justamente el casito que yo les he brindado. Ustedes ya tienen que ir armando cómo es que van a armar de repente su mejor postura, ¿sí? Su mejor teoría del caso, lo que ustedes consideren como fiscalía. Ah, bueno, aquí considero que tengo incluso en sus trabajos, lo que van a realizar, tienen que sí o sí consignar errores, no, perdón, cuestiones a favor y de repente algunas falencias. Sí, ojo, esto es únicamente lo voy a ver yo, si no lo tienen que pasar a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí van a incluso colocar, esto puedo subsanarlo con esto podría subsanarlo, esto de repente es mi falencia, o incluso de repente pueden darse cuenta que ha habido alguna contaminación en el debido proceso y todo ello, que podría plantearse a lo largo si es que estaríamos en una investigación preparatoria. De eso se trata el tema del sistema de audiencias, ¿sí? De que a lo largo de todo el proceso, desde inicio a fin, sí o sí van a tener audiencias. Para que un proceso culmine, tiene que haber una audiencia, con salvedad, que de repente se llegue a una transacción, pero ya sea un caso donde no se genere el tema de la responsabilidad penal, ¿no? Probablemente. En todos los casos siempre va a haber una audiencia, porque les digo, porque en cualquier momento puedes decir, si es que el juez lo formaliza, sí o sí concluye de esa manera. ¿Sí? Entonces, de esta forma es como se ejecuta ese sistema. Anteriormente no había esto, simplemente se daba a conocer por escrito y juicio oral, a veces escuchaban a las partes, pero ya como ya tenían todo el expediente, ya daban a conocer. Lo único oral era la exposición de la sentencia. El debate en el Pleno Regional de Arequipa respecto a la oralidad. El Pleno adoptó por mayoría la ponencia que enuncia lo siguiente. El nuevo modelo acusatorio privilegia la oralidad. Las decisiones judiciales deben ser preferentemente orales, en especial aquellas que se dicten en audiencias preliminares. El registro de las mismas se encuentra en audio. Las actas de audiencia contienen una síntesis de lo actuado. ¿Por qué se plasma esto? ¿No? ¿Por qué se habla ello también de la oralidad? Porque ¿ustedes cómo dejarían constancia si es que algo se les ha... o cómo corroborarían de repente si es que se les ha vulnerado el principio de inmediación, lo que estábamos hablando de este perito, que nunca fue realizado su pericia y lo valoró? ¿Cuál sería su medio? Porque también eso tienen que corroborar, ¿no? Los audios, porque toda la audiencia se oraliza. Entonces pueden decir ustedes, en tal audio de tal fecha que se llevó a cabo la audiencia, del minuto tal al minuto tal fue la actuación probatoria y en ningún minuto se puede visualizar la actuación de este perito. O por último dice, minuto tal, primer testigo, minuto tal, segundo testigo, minuto tal, tercer testigo. Y de todas las pruebas que se han actuado, solo ha habido esos 3 testigos. No ha habido en ningún momento la pericia o el perito, ¿sí? Es una forma de acreditar que efectivamente se ha vulnerado ese principio. Porque esto también se adoptó por mayoría. Porque como les indicaba, anteriormente había muchos jueces que estaban adaptándose a lo anterior. Y les costó muchísimo. Sí, les costó muchísimo hasta el día de hoy. Cuesta un poco en Lima, porque todavía llevaban casos Claro, hasta el 2022 llevaban casos con el antiguo código, porque ya tenían que culminarlos con ello. ¿Sí? Posteriormente ya pasaron al nuevo modelo y ya se les hizo un poco más tranquilo, ya incluso porque ya tenían la especialización, ya tenían la capacitación, ya tenían a la mano de repente incluso personas que estaban capacitados y estaban detrás de ellos para que puedan aportar en eso, a que me refiero incluso especialistas o incluso hasta los asistentes que estaban ya adaptándose a este nuevo modelo era un gran apoyo. ¿Por qué les digo? Porque habían jueces bastante adultos, entonces se les costaba bastante. Ahora vamos con un quinto principio, que es el plazo razonable. Toda condición de tiempo puesta al ejercicio de una determinada actividad procesal. ¿Sí? Si es que yo consigno desde un inicio que voy a aperturar una investigación por 20 días, tengo que respetar esos 20 días. Es decir, si es que hoy culmina el plazo, hoy inmediatamente tengo que sacar otra disposición indicando prórroga. O si lo saco mañana, pues estoy fuera de tiempo, ¿sí? Pero aún así, si es que me dirían, doctor, entonces planteo control.
pero si lo he sacado mañana, ¿cuál sería la decisión? Ya ahí ya estaría en este caso la convalidación, ¿a qué me refiero? De que ya lo sacó, va a tener que ceñirse. No es de que declaro nulo, ¿sí? En realidad debería de darse de esa manera, pero en la práctica ustedes se van a dar cuenta que no se realiza de esa manera. Casos excepcionales, ¿sí? Siempre y cuando no concluya con el plazo establecido, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, puede aperturarlo por 60 días o por 120 días en caso de la formalización de investigación preparatoria. ¿Sí? Pero algunos jueces dicen, no me voy a ir por los 120, me voy a ir primero con 20 días o con 60 días. Como son 120 días, pero con prórroga otros 60, inicio con 60. Después otros 60 y finalmente otros 60, hasta llegar a los 180. Pero llega el día 59 y no digo nada, 60 no digo nada y al día siguiente recién lo saco. Sí, claro, aquí podría haber la justificación de que todavía tiene un plazo externo, un plazo extenso para poder seguir con la investigación. Distinto sería que ya acabó con la prórroga y al día siguiente se le olvidó o no calculó bien y presentó una disposición fuera de tiempo. Ahí sí podrían hacer ese tema de control de plazos, que se recomendaría que concluya con la investigación. Y cuando se concluye con la investigación ya no puede ingresar ninguna prueba. Sí, es una posibilidad. Doctrinas del plazo razonable. Doctrina del plazo en sentido estricto. Señala que esta postura entiende, Rolando, a ver. Gracias, doctora. Cuando usted desarrolla el punto, el principio del plazo razonable, esto de repente tendría que ver también que a veces la labor que está cumpliendo el juez bajo este principio de plazo razonable también está un poco maniatado, por decirlo así, cuando existe, ¿verdad? Por parte de alguna defensa que de repente trata un poco de ralentizar, ¿no? Un poco con algunas argucias, quizás un poco para postergar y esto pueda generar, ¿no? Puede provocar justamente el incumplimiento de los plazos, ¿no? Porque hay abogados que tienen esa, bueno, no sé cómo llamarle, pero tiene, o Eh, consideran, ¿no? Que parte de su trabajo es también presentar algunas observaciones, a veces ya sin sentido, a veces, ¿no? a eso Eh, es distinto, pero si es que se te está vulnerando el plazo, tiene que hacerlo. Porque tú no puedes dejar pasar una negligencia del fiscal. Si es que hay justificación, tiene que hacerlo. ¿Por qué te digo? Porque así como vemos de que de repente hay abogados que de repente envían escritos o buscan formas de repente ralentizar el proceso, también podríamos decir que existen fiscales de que no respetan el plazo, que hay fiscales que buscan la sinrazón para prorrogar o que buscan la sinrazón para declarar un caso que debería ser simple y declararlo complejo porque por su falta de diligencia no, no recabó los suficientes medios probatorios en su momento, ¿no? Pero aquí va el punto, si es que existe alguna falencia, tienes que alegarla, tienes que irte ante el juez de investigación preparatoria para que controle, porque en algunos casos te vas a dar cuenta que de repente los fiscales, por eso se le dice control, va a controlar el juez de que el fiscal haga bien su trabajo, claro, porque pertenece pues al Estado, ¿no? Ese es el punto. Distinto es si que busquen la sinrazón de repente para, bueno, ponerlo más lento el proceso, más obstáculos de repente, ¿no? Puede ser, aunque bueno, yo les recomiendo en esos casos, si es que el proceso es lento, bueno, en algunos casos lo que se me viene a la mente es que de repente por un tema de economía voy a cobrarle más al cliente, entonces ahí sí se ve mal, no hay ética. Pero por otro punto es de que probablemente eso también piensen, no lo voy a volver lento el proceso, ¿por qué? Porque esa imputación o esa acusación, ¿en quién recae? En su cliente, ¿sí? Y por eso los procesos duran años. La persona incluso puede fallecer y nunca se dio la sentencia. Ese es el problema, ¿no? Buscar siempre si es que existe justificación, sí lo tienen que plantear, ¿sí? Por más pequeña que sea, porque ya son llamadas de atención al fiscal. Aunque claro, en algunos casos dicen, yo no lo plantearía porque le estoy dando a conocer al fiscal
que de repente esté atento para evitar inconvenientes o futuras nulidades en el proceso. Sí, pero en el caso del plazo es diferente, ¿no? En el caso del plazo sí o sí tienen que estar atentos porque el hecho de que a veces prorroguen sin fundamento, porque simplemente se les fue el plazo, ustedes tienen que estar ahí, atentos, ¿no? Y también fiscales tienen que, entiendo su carga, ¿sí? Pero tienen que buscar la celeridad del mismo, ¿no? Porque de aquí va acompañado el tema de la celeridad procesal. Así, doctora, gracias. Bien, gracias a ti. Veamos la doctrina del plazo en sentido estricto. ¿Qué nos indica? Esta postura entiende que el plazo es un plazo en sentido estricto, valga la redundancia, y por ello se entiende como un plazo la condición del tiempo, ¿sí? Lo que dice la ley, el tiempo exacto, es lo que se debe de cumplir, ¿sí? No es que yo quisiera darle un día más o 2 días más. Sí puedo darle menos a la investigación, porque el fiscal puede decir, esto no lo hallo en 60 días, esto lo hallo en 20 días. Pero si se me va el plazo, lo prorrogo por otros 30 para llegar a los 60. No hay problema, siempre y cuando no te excedas, ¿sí? Siempre y cuando no te excedas. El plazo, la doctrina del no plazo. No es un plazo en el sentido procesal penal, sino que es una indicación para que una vez concluido el proceso, los jueces evalúen la duración que tuvo el caso para estimar, según una serie de criterios, si una duración fue o no razonable y en caso de que no lo haya sido, compensarla de alguna manera. ¿A qué me refiero? El fiscal justamente lo lleva por un caso simple. Concluye la investigación en 180 con prórroga y no concluye la investigación. Y la defensa plantea su control de plazos, indicando que se concluya. Pero el juez se percata de algo, ¿sí? Este caso no debería ser un caso simple, debería ser un caso complejo. El juez puede decir que se declare complejo por 8 meses, porque aquí faltan diversas diligencias. Puede hacer eso tranquilamente. O también puede elevarlo el mismo juez al fiscal superior y decirle, ¿sabes qué? Analiza porque aquí hay diversas cuestiones que sí o sí deberían revisarse. No puede, no, o bien no debería archivarse o no debería ser un caso simple, sino debería ser un caso complejo. Y si es que el fiscal está de acuerdo o una de dos, lo deriva a otro fiscal, porque de repente no tienen la misma postura, o le indica al fiscal ya que llevó el caso, tienes que hacer esto. En estas situaciones se da cuando, por eso se le dice al juez de investigación preparatoria, va a controlar que toda la investigación se dé de manera correcta. Puede hacer eso. Finalmente, la sanción establecida para la vulneración del plazo razonable, las compensatorias, las sancionatorias y las procesales. ¿A qué me refiero con esto? Una es de que culminen tu proceso, emitan una conclusión, el juez de investigación diga, tienes que concluir con la investigación en el plazo de 10 días. Ojo, no es que 10 días va a tener para investigar, no, sino que dice, en máximo 10 días tienes que sacar tu disposición de conclusión de investigación. Sí, o probablemente cuando se vulnera de repente un plazo razonable y aún así el juez se percate que ya aquí definitivamente no hay suficientes elementos de convicción, pues ahí no puede obviamente sentenciar, ¿no? Simplemente va a decir concluye y acusa o sobresee, que en sus casos sería que brinde el sobreseimiento, que es el archivo. ¿Sí? Y todo esto, los procesales, va en mano a lo que indica el código, de acuerdo al plazo establecido, de acuerdo también a cómo se encuentra el caso, o sea, los hechos, los fácticos o las circunstancias. Ahora vamos a entrar a un punto que es discutible, ¿sí? Porque realmente nosotros diríamos que en algunos casos los jueces se perdería este punto. Y les voy a poner un casito, ¿sí? Pero primero vamos a ver el tema de la imparcialidad. Esta es una imparcialidad subjetiva y objetiva. La primera es que el juez no debe tener ningún tipo de interés con el resultado a que pueda llegar al proceso para alguna de las partes, como puede ser que una de las partes sea un familiar suyo o tenga una enemistad, donde se parcialice. ¿Sí? Eso va al ámbito subjetivo, un ámbito ya más personal.
y la objetividad que se refiere, que el sistema judicial debe brindar todas las condiciones necesarias a ambas partes por medio del juez para que se realice un correcto proceso. Si es que yo vulnero el principio de imparcialidad, también a su vez estoy vulnerando el debido proceso. ¿Por qué? Porque no estoy generando que el juez o quien va al órgano jurisdiccional, quien debe de resolver este proceso de manera correcta, pues se incline por una de las partes porque tiene algún aspecto personal o porque, claro, sería por un aspecto personal, ya sea por un familiar o porque incluso no hay un aspecto personal, pero aún así, si es que él considera que esta persona es acusada o debería ser sentenciada, condenada, mejor dicho, debe mantener su postura y guardarse ello para emitirlo recién en su resolución. ¿Sí? El punto es que dice el juez que instruye no juzga, el principio del juez no prevenido. Si bien es cierto, el juez de investigación preparatoria, que también en algunos términos utiliza el de instrucción, pero en realidad su término es correcto, investigación preparatoria, eh, o juez de garantías, si bien es cierto, no juzga, pero también debe ser imparcial, ¿sí? Si es que yo veo que se está vulnerando el tema del plazo, debo de acceder a esta pretensión o resolver este conflicto conforme a ley, conforme a la jurisprudencia. No porque me caiga mal el abogado voy a fallar a favor de la fiscalía. No porque me caiga mal el fiscal le voy a dar la razón a la defensa. No. En más aún cuando estemos en juicio. Veamos las garantías contra la parcialidad judicial. Inhibición y abstención de los jueces. Se trata del acto en virtud del cual el magistrado fiscal, juez o fiscal, renuncia de oficio a conocer un determinado proceso al entender que su juicio puede ser perturbado por alguna de las causales del artículo 53 del nuevo Código Procesal Penal. Imagínense de que se ha percatado esta persona, ha sido juez de investigación preparatoria, ha llevado este caso cuando era juez de investigación preparatoria. Pero como este caso ha llegado hasta 5 o 6 años después, este juez dejó de ser juez de investigación preparatoria y lo mandaron a un colegiado para juzgamiento, ¿sí? Un juzgado de 3. Y este mismo caso pasó a su sala, pasó a su juzgado. Esta persona no podría llevar a cabo esta audiencia. ¿Por qué? Porque el juez de investigación preparatoria no puede ser el mismo del de juicio, porque está contaminado. Entonces, él mismo tiene que apartarse del proceso, tiene que decir adiós, ¿sí? Tienen que reemplazarme, en este caso, con otra persona, porque ahí habría una parcialización. Y la recusación, justamente ese es el punto, es el acto procesal de parte teniente de requerir la separación del órgano jurisdiccional, del representante del Ministerio Público, del auxiliar jurisdiccional o de los que cumplan una función de auxilio judicial. ¿Sí? La misma parte se busca recusar, el mismo juez puede decir, yo, incluso puede también considerarse como una inhibición, ¿sí? Viene del mismo o viene de las otras partes. Imagínense que se percatan que este juez era es el tío o el primo o algún familiar de alguna de las partes. ¿Con qué parcialidad a mí me va, me va a resolver este caso? Pregunta, si es que más allá del debido proceso, yo quiero acudir a que me resuelvan un conflicto y me toca un juez que es parcial, muy aparte de este principio, ¿qué otro principio se me estaría vulnerando? El debido proceso. Muy aparte, ya dije, muy aparte del debido proceso. Si yo quiero acudir a que se realice de manera real, idónea, con eficacia mi proceso, y no estoy obteniendo que la administración de justicia sea real, sea eficacia, también se me estaría vulnerando la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, no está siendo efectiva. La administración de justicia no está siendo parcial. Como ven, en un caso breve, estoy analizando que se me está vulnerando más de un principio. Eso tienen que estar muy atentos. Incluso las palabras claves se las he dado. Si es que no me están brindando una real eficacia, con eficacia o
no se me está atendiendo de manera correcta a la administración de justicia, ya porque obviamente me están brindando un juez parcial, me vulnera el debido proceso muy bien el art y el de la tutela judicial. Presunción de inocencia, ¿sí? Docente, disculpe que no haya levantado la mano. ¿Y también se estaría en ese caso vulnerando el principio de inmediación también? Pero ¿por qué sería inmediación? ¿Qué testigo habría de por medio? Porque quizás en este caso el juez estaría optando, como usted lo decía, por ser familiar, no estaría apreciando como tal, en este caso, pues, no al testigo con algunas preguntas subjetivas. Sería de manera, el caso que te he puesto, no habría inmediación. Otro caso me pones de que si es que de repente no permite hacer preguntas, ¿no? A alguna de las partes, ahí sí. Pero el caso que les he puesto, no hay inmediación. Inmediación solo viene a ser de manera directa con las pruebas, ¿sí? En este caso, si se está parcializando, eh, tendríamos que analizar cuál es la parcialidad específica, ¿no? Si tú ya me estás creando otro panorama, ahí sí entra la inmediación, pero el caso que les he puesto, no, solamente habría esos tres. Veamos ahora con Gracias, el tema docente. de la... ¿Listo? Con el tema de la presunción de inocencia. Como principio informador del proceso penal, la presunción de inocencia asume un papel central desde el punto de vista político, que viene a establecer los límites entre el individuo y el poder. ¿Sí? Individuo se le dice, claro, en una connotación del proceso penal, pero aquí entramos todos los ciudadanos. Todos nosotros entramos dentro de este punto. Porque la presunción de inocencia, junto con el resto de garantías procesales, busca minimizar el impacto de la actuación estatal que está llamada a producir en el ejercicio del jus puniendi, la fuerza del Estado. Cualquiera de nosotros puede ser en cualquier momento denunciado y ni siquiera estaríamos enterados. Perdón. Entonces, ¿por qué se le dice principio informador? Porque hay una conexión entre el poder del jus puniendi con todos los ciudadanos y debe haber un límite. ¿Me quieres acusar? Perdón, ¿me quieres acusar? ¿Me quieres investigar? Adelante. Pero no me vas a declarar culpable hasta el final, hasta que me dicten una sentencia. ¿Sí? No voy a ser culpable, no voy a ser una persona más que delinque, no voy a ser un sentenciado hasta que se emita recién esa sentencia. Como regla de tratamiento del imputado, la presunción de inocencia, en tanto regla de tratamiento del imputado, impone la obligación de tratar al imputado como si fuese inocente, hasta que se emita la sentencia. Se reconoce esa inocencia del imputado hasta que no se compruebe judicialmente lo que les indicaba su culpabilidad. Como regla probatoria, implica la necesaria existencia de actividad probatoria de cargo practicada con todas las garantías, de tal forma que su existencia obliga al órgano jurisdiccional a dictar una sentencia absolutoria. Si es que yo no tengo suficientes pruebas, ¿sí?, para decir que esta persona ha cometido el delito, no puedo fallar diciendo que es condenado porque estaría vulnerando la presunción de inocencia. Sí, ese es el punto. Incluso el tema de las prisiones preventivas, ¿no? A veces se llega a alegar mucho, a argumentar el punto de que ya se tiene graves y fundados elementos de convicción. Esta persona ya debería ser eh, condenada. Muchos dirán, doctora, pero se le manda el penal. Entonces no se estaría quebrando la presunción de inocencia, no, porque recuerden que la prisión solamente es para someter al investigado hasta el final del proceso, porque tiene que haber un fin, y el fin no lo pone en una prisión, lo pone en este caso en el juicio oral, la última etapa. Como regla de juicio, supone que en el caso que el órgano sentenciador, el juez que va a sentenciar tras la valoración del material probatorio obrante en el proceso, tenga dudas sobre la culpabilidad del acusado, debe declarar su inocencia. Una cosa es que no haya prueba y otra cosa es de que digan, sí hay pruebas de que ha habido este delito, sí, pero me genera la duda si es que esta persona ha cometido ese delito. Claro, muy aparte no hay prueba suficiente que me diga que esta persona debería ser declarada culpable, pero a su vez es porque no hay suficiencia probatoria, pero también porque hay una duda, ¿sí? Y como no supero una duda razonable, pues corresponde declararlos absueltos. Exactamente, Luis. Muy bien, el tema de la duda razonable.
Y vamos a ver el tema del indubio pro reo, ¿sí? Como principio que lo subsume dentro del tema de la presunción de inocencia. El principio indubio pro reo es aplicable a aquellos casos en los que, a pesar de llevarse a cabo una actividad probatoria, con todas las formalidades, las pruebas obtenidas, genera una duda, ¿sí? Por más de que exista una actividad probatoria eficaz, me genera dudas si realmente este es el imputado o no. Porque todo de repente ha sido indicios y yo los he valorado de manera conjunta, pero no hay ninguno que me diga, en el caso, por ejemplo, de un lavado de activos de una empresa o un desbalance patrimonial, me indican que sí hay desbalance patrimonial. Uy, ya, no corresponde la contabilidad, terrible todo. Pero, ¿qué me acreditas que ha sido esta persona que ha hecho este blanqueo? Porque el lavado de activos se le conoce también como blanqueo de capitales. Si es que no hay, el indubio pro reo debe aplicarse. ¿Por qué? Lo más favorable al reo, la duda. Si es que yo con eso sentencia condenatoria, vulnero la presunción de inocencia y el indubio pro reo. No se olviden de ese punto. El nem bis in idem, interdicción del proceso múltiple. Ya vamos a culminar. El no bis in idem material. El principio de proporcionalidad se encuentra vinculado a la llamada prohibición de exceso. ¿Sí? Esto es, sancionar más de una vez por el mismo contenido injusto implica imponer una sanción no prevista en la ley. ¿Sí? ¿Qué me indica? Yo no puedo procesarte 2 veces por el mismo delito. Salvedad. Archivo tu proceso, pero si es que de acá a 1 año, 2, 3, 4 años sale una prueba nueva, inmediatamente lo aperturo. Esa es la excepcionalidad. Segunda excepción, caso de policías y militares. Te están procesando en la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, pero también te van a procesar en la Fiscalía especializada del Fuero Policial y Militar. Hay 2 procesos que te están siguiendo, pero son 2 fiscalías diferentes y las sanciones son distintas. ¿Sí? No aplica el ne bis in idem. Ahí, no aplica. Hay una triple identidad de la persona perseguida, el objeto de persecución y la causa de persecución. ¿Sí? La persona, el, el tipo penal, ¿sí? Y a su vez el fáctico por el cual se te está atribuyendo. Y existe el tema del concurso aparente. No se impide que por un mismo contenido de injustos puedan imponerse 2 penas criminales. No se podría sancionar a una persona por homicidio simple y luego por asesinato. ¿Sí? Es decir, que yo no pueda decir, te voy a plantear esto y plantear esto, porque hay 2 procesos distintos, ¿no? Entonces, a los dos voy a acumularlos y te voy a dar los 2 tipos de delitos y de acuerdo a las penas, a la determinación de la pena. No se puede hacer eso, se vulnera el ne bis in idem. El ne bis in idem procesal establece que una persona no puede ser perseguida penalmente más de una vez. Es sucesivo y contemporáneo, de acuerdo al tiempo. Porque claro, imagínense que sea una falsedad, una falsificación de documentos de 3 años, 3 a 5 años, y ya pasaron 5 años, sale prueba nueva. ¿Podrá volverse a aperturar? No, porque ya concluyó el plazo, ¿no? Y hay una prescripción. Principio acusatorio. No hay proceso sin acusación. Quien acusa no puede juzgar. Recordemos, el fiscal no puede juzgar. Implicancias del principio acusatorio. Hay un desdoblamiento de las funciones de acusación y decisión. Supone también excepcionalmente la prohibición efectiva de la indefensión del acusado. Toda persona sometida a un proceso penal debe ser juzgada por un juez no prevenido, que me refiero, no debe ser el mismo de investigación preparatoria, debe ser uno nuevo. La actuación es presupuesto de juicio y de la condena. Si es que yo voy a condenar, tengo que basarme sí o sí en las pruebas y hay unas exigencias fundamentales del principio acusatorio. La existencia de indicios suficientes en la comisión de un hecho constitutivo por parte del individuo y una igualdad de armas. Si es que yo le cedo la palabra a la fiscalía, también le voy a ceder la palabra a la defensa. A eso se refería el tema del sistema acusatorio, que se basa en este principio también. Hay distintos roles, distintas funciones. Uno acusa, otro probablemente independientemente de cuál sea su postura, va a defender al imputado. Y el otro simplemente va a condenar, sancionar, ¿sí? Que es el órgano jurisdiccional. ¿Sí? Pero en ambos casos, fiscalía y defensa tienen que tener las mismas oportunidades.
Y finalmente el tema del derecho de defensa que lo hemos tocado en las anteriores clases. La del derecho de defensa, por la importancia y por el contenido de que abarca, se constituye un principio que informa todo ordenamiento procesal. Es un derecho subjetivo e individual, porque el investigado puede dar a conocer su postura. El solo hecho que el investigado diga, sí, puedo declarar, pero necesito mi abogado defensor. Ya hemos visto el tema de la defensa material, la defensa formal, de carácter público. Puede intervenir en el proceso penal en todo momento. Una garantía que le asiste a todo imputado y a ser informado de su imputación. Básico. Si es que tú no le notificas a la persona, se te está vulnerando este y debido proceso. Y también podría ser publicidad, ¿sí? Dependiendo del caso en concreto. El derecho a ser informado de la imputación como garantía del derecho de defensa. Y otros derechos que abarca el derecho de defensa a ser asistido por un letrado y a la no autoincriminación, que es justamente todos los que hemos visto la anterior vez. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Bien. La bibliografía utilizada se la encuentran también en las diapositivas del EP Derecho y del doctor Víctor Cubas Villanueva sobre los principios del proceso penal en el nuevo Código Procesal Penal. Vamos a hacer una práctica, que no se preocupen, no es, ya está habilitada y es hasta el domingo a las 11:59. En grupos, ¿sí? Es un foro que está en la semana 5, dice participación en clase. Ahí ya les he puesto el casito, ¿sí? Son 2 líneas y media. Y ustedes me van a responder. Solo uno por grupo sube, ¿sí? La práctica. Sí, de preferencia les pido que lo suban en documento porque en el documento quiero que me consignen los nombres de los integrantes, ¿sí? Para que yo ya después lo vaya pasando en participación en clase. Sí, van a ir ver qué principios procesales se habrían afectado y si estás de acuerdo con la cadena perpetua y la pena de muerte, que eso ya es un tema muy aparte y que de repente me pueden decir si es que existiría algún principio vulnerado en este tipo de instituciones penales, no cadena perpetua y pena de muerte. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Ninguna. Todo claro, doctora. Bien, muchísimas gracias, Rolando. Se pueden ir ya retirando. Justo me quedo con su... Ah, no, espérenme. Un De- momentito. Veo que justamente, Xiomarita, me percaté que si es que en algún grupo, porque va a ser ya la ala, la única manera de que lo puedo integrar con su compañero, porque todos los grupos son de 4, ¿sí? Solamente de carácter excepcional tendría que haber un grupo de 5 que se enfrente con el grupo de 4, porque ya hay grupos 6, y tendría que haber un grupo de 4 y otro de 5. Si es que hay algún grupo que desea ahora integrar a su compañero, me puede decir, o en todo caso lo voy a tener que hacer por sorteo. Rolling, me están levantando la mano. Doctora, buenas noches. Doctora, el foro, el que comentabas, yo le respondí ahí en la plataforma. Le voy a volver a enviar de nuevo, que le hice Sí, individual. Pensé que pero era como debatiéndolo un... en grupo, en grupo. Todos los, como les indicaba, ya, todos los foros a partir de ahora, estas participaciones en clase van a ser en grupo, por lo mismo para evitarles más carga, por lo mismo que conversamos la clase pasada. Si no hay problema, si no lo puedes eliminar, lo vuelves a subir, pero que tenga todos los integrantes. Bien, ya, algún grupo, bien, gracias, Rolly. ¿Hay algún grupo que podría incluir a su compañero, que sea un grupo de 5? Sí, porque todos son de 4. Sí, todos son de 4. Yamil, Yamil, tu grupo es de 6. Doctora, disculpe, la vez pasada usted indicó que íbamos a hacer de 5 y el otro grupo de 6. No, es que Ahora ya los... habían 2 alumnos más Sí, y a un alumno se lo integró dentro del grupo de 5. O sea, ya hay 2 grupos de 6. oiga, Justo un si grupo y otro. usted nos autoriza, normal, si no, ya lo hará por sorteo, como usted disponga, doctora. Muchas Sí, gracias. porque es que en tu caso ya son 6. Tendría que ver que otro grupo, que uno de 4 y otro de 5. 4 y 5, sí, va a tener que ser otro grupo. Sí, porque el grupo sí, el Yamil, tu grupo, tú ya habías integrado a uno, sí. Y sí, tu grupo es de 6, ¿no? De 6, Yamil. Sí, Sí, ya es ves, de... sí.
6 va a tener que ser otro grupo. Bueno, en todo caso, voy a tener que realizarlo por sorteo y se lo mando después de la clase a Xiomara para que te indique, Xiomara, en qué grupo lo vas a tener que integrar a tu compañero. ¿Sí? Ya, buenas noches, profesora. Sí, normal, me lo envía y también envío el Excel resumido porque en el Excel que le envié el grupo del compañero Yamil solo tenía 5. Sí. Ya agregó el compañero que estaba faltando. Ya, perfecto. Te aviso entonces qué grupo lo añades a tu otro compañero y ya con eso cerramos para que ya vayan teniendo. También este fin de semana les voy a publicar ya el cronograma y de igual forma te aviso, Xiomara, para que les indiques a tus compañeros que vean el tema del cronograma. Sergio, Ya, profesora, está bien. Doctora, solamente para agradecerle, acabo de escuchar lo que acaban de indicar y estaré al tanto con la delegada. perfecto. ¿Ya, doctora? Muchas Li- gracias. Listo, no hay problema. Bien, en todo caso eso sería todo. No se olviden del forito, solamente lo sube uno, no se preocupen, pero que tenga el contenido de los integrantes. ¿Sí? Si no hay más preguntas, nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta luego con todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.